que en los recién nacidos o en los niños más pequeños es muy difícil diferenciar lo que son este tipo de focos, y de forma predominante nosotros nos valoramos y decidimos, obviamente, como ustedes ven aquí, tamaño en algunas ocasiones. El estetoscopio involucra casi 2 focos en el recién nacido, y de forma importante mencionar que es la valoración nosotros como cardiólogos pediatras en niños chiquititos. En cuanto a los focos, nos basamos más que nada, no tanto en este tipo de focos, sino en base a los espacios intercostales. Muchas las veces mencionamos si es en el segundo espacio intercostal, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en la línea maxilar media, en la línea maxilar anterior, etc. La que sigue. Hay muchos tipos de soplos, o bien muchas diapositivas en cuanto a los soplos, y obviamente recordar que muchas de las veces tenemos que diferenciar entre lo que es un soplo sistólico, que está dado por lo que es la apertura de lo que es la válvula aórtica y la válvula pulmonar, y un soplo diastólico dado por las válvulas auriculoventriculares. Y también mencionar que el soplo continuo también existe, que es una combinación de los dos, sistodiastólico, muchas de las veces dado por lo que es el conducto arterioso en máquina de vapor, el soplo, y también algunas fístulas arteriovenosas pueden dar algunos soplos de tipo continuo. La que sigue. De forma inicial, los soplos nosotros los valoramos en grados. Estos grados los vamos en grado 1, donde el soplo es apenas perceptible y en algunas ocasiones intermitente y vibratorio. La mayor parte de los soplos en niños mayores de 5 años son soplos funcionales, y muchas de las veces caen en estos 2 grados. En el grado 1 o en el grado 2 son soplos muy tenues, vibratorios, que algunas veces son intermitentes y cambian en algunas ocasiones con algunas posiciones entre lo que es que esté sentado, parado o algunas maniobras vagales. El soplo grado 3 es audible, pero no se impacta frémito. El soplo grado 4 es un soplo que ya tiene frémito, que se impacta un frémito supraesternal o en alguna localización específica de lo que es el tórax. Y los soplos grado 5, el 5 es audible con el borde del estetoscopio y el 6 es audible a distancia. Recordar que todos esos tipos de apreciación son subjetivas, es decir, para alguno a lo mejor es un soplo grado 1, a lo mejor en otros pacientes o algunos otros médicos lo puede escuchar como un soplo grado 3, y sin que ello conlleve alguna implicación clínica, pero bueno, es una manera de nosotros de cómo determinar los grados de soplos. La que sigue. Como les comentaba, las características de los soplos, la relación con el ciclo cardíaco, si está en lo que es la sístole, si tiene una irradiación en barra que sugiere alguna comunicación interventricular, si es un soplo sistólico, algunas veces de tipo más de eyección, que se pueden encontrar asociado a alguna estenosis pulmonar o alguna estenosis valvular aórtica, la intensidad del soplo en base a los grados, la localización. La mayor parte de las veces en los niños chiquititos, si uno pone el estetoscopio, muchas de las veces se escucha el soplito en todo el corazón. Sin embargo, siempre hay algún lugar donde se escucha de forma más intensa, y eso muchas de las veces nos da orientación a algún tipo de patología específica del corazón. La transmisión algunas veces con los ruidos o la irradiación puede estar dado, y de forma muy importante en algunas ocasiones hay que poner mucha atención a la irradiación hacia la espalda. En algunas ocasiones nos abocamos nada más a la parte anterior del tórax y escuchamos únicamente los ruidos respiratorios en la parte posterior del tórax, y si hay algún soplo irradiado a la espalda que se escuche, pues obviamente hay una gran posibilidad, junto con pulsos disminuidos ausentes, de tener una coartación aórtica. Y obviamente el timbre, como les comentaba, un soplo de un timbre musical que es intermitente, de un grado muy bajo, pues obviamente la mayor parte de las veces nos involucra un soplo funcional. ¿A que sí? No se ve muy bien un poquito, pero bueno, los focos en los adolescentes, algunas cardiopatías asociadas, lo que es el tercer espacio intercostal, que se encuentra irradiado en barra, un defecto en el septo interventricular, o muchas de las veces un soplo inocente o soplo funcional, o algunas veces un soplo de Still, que nosotros también es el epónimo que le ponemos. Característicamente todos los niños tienen insuficiencia tricuspidia, y esa insuficiencia tricuspidia y algunas veces de otras válvulas es normal. Tanto insuficiencia tricuspidia, insuficiencia mitral trivial, insuficiencia pulmonar funcional, son insuficiencias que muchas de las veces las encontramos en todos los niños de forma normal, y conforme pasa el tiempo, es decir, a partir de lo que es
6, 7, 8, 9, 10 años o en la adolescencia disminuyen de forma normal hasta remitir por completo. En algunas ocasiones no remiten por completo, y les comento porque muchas de las veces nos refieren a algunos pacientes que ya tienen algunos estudios y mencionan alguna insuficiencia de tricuspidia, y pues muchas de las veces es algo normal en los niños que no necesitan muchas de las veces seguimiento. Algunos otros focos, un soplito que esté enfocado más en el lado segundo espacio intercostal derecho, nos habla de alguna patología de la aorta, ya sea estenosis aórtica, supravalvular o subvalvular aórtica. Soplitos de eyección en el segundo espacio intercostal izquierdo, estenosis pulmonares, coartaciones y con una gran variedad también de alteraciones cardíacas que pueden dar en ese foco. Y más en la forma del ápice puede haber insuficiencia mitral, muy raro en los niños, puede haber algún soplo inocente y un prolapso mitral que puede estar asociado a alguna arritmia, y en algunas ocasiones, dependiendo de la localización, podemos ver algunas comunicaciones interventriculares apicales o traviculares pequeñas con un soplito que simule mucho lo que es un soplo funcional. La que sigue. Mencionarles, obviamente no voy a entrar más a detalle, pero lo que es el examen clínico, tanto como por antecedentes y obviamente un examen físico aunado a lo que son estudios complementarios que de preferencia y de manera inicial en todo niño, ya sea recién nacido o escolar, lactante menor, lactante mayor, deberían tener un electrocardiograma y una radiografía de tórax. Algunas veces es difícil tomar una radiografía de tórax en algunos recién nacidos por la posición y la rotación, y obviamente pues los chiquitines se mueven bastante. Generalmente con estas 4 cosas nosotros hacemos un diagnóstico sindromático biclínico que muchas de las veces terminamos en 3 o 4 cardiopatías que hay que descartar obviamente por medio de un ultrasonido. Recordar obviamente que en niños menores de 2 años, aún a pesar de que existe una sospecha muy fuerte de que es un soplo funcional, lo cual involucra, como les comentaba, las características del soplo, que sea muy tenue, grado 1 o 2, que sea migratorio, que sea musical, que no tenga irradiaciones, un niño completamente sano, que no tenga ninguna repercusión ni en el peso ni en la talla, aunados a un electrocardiograma normal. Mencionar bien, el electrocardiograma en los niños es completamente diferente al de los adultos, y hay valores muy específicos para lo que son ciertos grupos de edad en cuanto al electrocardiograma, y también lo que son algunos valores del índice cardiotorácico que en algunas ocasiones no son valorables. Conforme a ellos, estas 2 situaciones, si hay alguna alteración, un soplito, por más que sea funcional o tenga características, o tenga cardiomegalia, o tenga el flujo pulmonar aumentado, o tenga el flujo pulmonar disminuido, o la posición del hígado diferente, pues la mayor parte de las veces no es un soplo funcional y tiene que ser visto en algunas ocasiones. Menores de 2 años, la recomendación actual es de que, aunque existe una gran sospecha de lo que es un soplo funcional, se necesita hacer un ultrasonido para corroborar que sea un soplo funcional y que no haya alguna alteración estructuralmente hablando, como alguna comunicación interventricular pequeña, alguna comunicación interauricular que pueda simular un soplo funcional. La que sigue. Y pues muchas gracias. Es un tema muy amplio. Podría abocarme más en cuanto a lo que es el electrocardiograma, la radiografía, pero pues no sé si tengan alguna duda o pregunta. No sé si tengan una pregunta, alguna duda. ¿Cómo le explico a una madre que tiene un soplo funcional y quede satisfecha? Bueno, es una pregunta que siempre nosotros, incluso como cardiólogos pediatras, estamos involucrados, y es difícil, obviamente. ¿Por qué? Porque no depende tanto también de la explicación nuestra, sino también depende de las condiciones de los papás, es decir, la condición sociocultural de las madres, más de las madres que de los padres, porque la madre es la que está más involucrada con los niños, es lo que nos delimita a nosotros cómo mencionar el soplo. Obviamente, una señora que sea muy aprensiva, que esté muy angustiada en algunas ocasiones, pues es muy difícil hacerle entender que un soplo funcional no tiene ninguna repercusión. En algunas ocasiones, en niños mayores, donde tenemos este tipo de circunstancia, obviamente nosotros recurrimos, aunque la mayor parte de las veces no esté indicado lo que es el ultrasonido, a hacer el ultrasonido, por
porque muchas de las veces la mamá, de forma angustiada, etcétera, pero obviamente lo primero que piensa una madre cuando dice que tiene un soplo es cirugía de corazón. Entonces la madre llega muy angustiada, y que tienen el soplo, y aunque uno muchas de las veces le explique lo que es un soplo funcional, muchas de las veces lo único que mantiene tranquilo a la gente es decirle, aquí está el ultrasonido, y no tiene nada. Yo de forma inicial lo único que le comento a los papás, que el soplo, es decir, que no todos los niños que tienen algún soplo o algún ruido en el corazón anormal condiciona que tengan alguna alteración estructural o anatómica del corazón. Entonces, de forma muy somera, yo les explico que muchas de las veces el soplito funcional puede estar debido a aceleración de lo que es la sangre que sale del corazoncito, o en algunas ocasiones cuando pueda estar asociado también a algunas valvulitas que abren y cierran y tengan alguna insuficiencia, la cual es normal en los niños. Pero sí, en algunas ocasiones es muy difícil hacer entender a los familiares y más a las madres que están un poco angustiadas. Con relación a esto, doctor, ¿qué recomendación nos daría para referir a los pacientes? Porque bueno, los médicos pediatras y los médicos generales pues, bueno, se enfrentan a eso. Entonces la duda es, en caso de que necesitamos una interconsulta al especialista, ¿cuál sería la manera más pertinente de enviar a estos pacientes? Bueno, obviamente pues ya tienen ustedes la valoración pediátrica general. En algunos lugares tienen acceso a tomar el electrocardiograma y la radiografía. Sería ideal que se mandara con una radiografía y un electrocardiograma previo a que yo lo viera. Obviamente algunas unidades pues no lo cuentan y nosotros lo podemos mandar, pero esto con la premura de agilizar un poco el trámite, es decir, a nosotros nos llega el paciente referido por el sistema de referencia, llega directamente a solicitar su cita al archivo, le dan su cita, yo lo veo, lo valoro clínicamente inicialmente y de ahí yo tengo que solicitar el electrocardiograma y la radiografía. Entonces, nosotros tenemos una gran sospecha y obviamente en base a ello algunas veces también depende del tipo de cardiopatía que sospechamos, algunas veces obviamos los estudios, es decir, si tengo un recién nacido que tiene mucha cianosis, tiene 3-4 semanas, no me voy a esperar a darle una cita a un electrocardiograma que la tenemos a lo mejor al mes o la radiografía en 2 meses, muchas de las veces brincamos algunas veces al ultrasonido. Pero pacientes que sean estables con su hoja de referencia directamente van al archivo, solicitan su cita, si es posible tomarles radiografía y electrocardiograma antes de enviarlo, mandarlo con los estudios. Si no le es posible, pues también nosotros ahí tenemos el servicio en el Hospital de la Mujer, se toman los estudios, o en algunas ocasiones donde son pacientes quirúrgicos, se toman los estudios de forma urgente y se ve de alguna manera de forma urgente cómo hacer los estudios para preferirlo a alguna institución donde tenga lo que es la unidad quirúrgica. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios. Si no es así, le damos muchas gracias por la ponencia que dio el doctor Daniel Ramírez. Y damos un aplauso. Para continuar el programa ya